Un día normal de pesca y vacaciones, según Henry Cavill y Alan Ritchson, o al menos eso le acaban de decir al grupo de marines alemanes que acaba de abordar su bote. Le daré 100 francos si le dispara. El capitán no encuentra para nada gracioso el chiste, por lo que ordena llenar el barco de queroseno, ya que odia que se burlen de él. Les da dos opciones, morir por el agua o morir por el fuego. Pero los marines no contaban con la presencia de un tercero, y que en realidad estaban frente a un grupo de soldados de élites. Es un explosivo grande, así que le coloqué una mecha larga. ¿Ahora puede decirnos qué hacemos aquí, señor? Pero, en realidad, ¿qué hace este grupo en medio del océano alemán? Los alemanes cortan la cadena de suministro de los británicos, y los británicos, para nivelar la balanza, quieren cortar la cadena de las armas y bombas. La cadena de suministros de los alemanes es operada por dos barcos. El plan, hundir esos barcos. Lo malo es que no se pueden bombardear, ya que los alemanes son astutos y se posicionaron en una colonia española. Si atacan esa colonia, el resto de Europa se unirá a los alemanes y la guerra se saldría de control. Para ello, reunirán un grupo de inteligencia, y el hombre perfecto es alguien que fue cancelado, un loco psicópata, conocido como Henry Cavill en el papel de Gus March Phillips. No es su favorito, pero los británicos están desesperados. Los agentes Heron y Stewart trabajarán encubiertos en la isla, algo sencillo ya que Heron hace tiempo se estableció allí con un negocio de casino, bar y exportaciones ilegales. En cambio, la señorita Stewart se hará pasar por una negociante de oro de Nueva York. Su misión será seducir y atraer al oficial de comando de la isla. Tienen 44 días antes de que los barcos se retiren de allí, y después de eso, no los volverán a ver. March Phillips acepta la misión, pero para ello necesita a su equipo, aunque no espera que le agraden ya que están todos mal de la cabeza. Henry Hayes perdió a su hermano por el enemigo, y desde entonces March Phillips lo cuida. Es un joven irlandés y un excelente marinero. Pero si hay que hundir un barco, necesitarán a Freddy Álvarez. Nos preocupamos. Podría cruzar el canal nadando con los pies atados y es muy bueno explotando cosas. Anders Lassen es una leyenda con la navaja y con arco y flechas. Y por último, Jeffrey Appleyard es un gran estratega, pero lamentablemente está secuestrado por los alemanes tras fracasar en una misión. Nada grave, solo hay que rescatarlo. Sería una locura. Los agentes Heron y Stewart hacen su primer movimiento tomando prestado el maletín de los alemanes donde están unos documentos importantes y el inventario de la duquesa. La idea es comunicar la cantidad de materiales que serán transportados. 400 torpedos clase B. El plan para rescatar a Jeffrey Appleyard iniciará en la madrugada, cuando la mayoría esté cansados o dormidos. Pero como Appleyard no tiene suerte, llega un general a interrogarlo, lo que significa tortura o extracción, por lo que no pueden darse el lujo de esperar a la noche. Tienen que iniciar ya. Caballeros, y buen apetito. Encuentran a Appleyard en una situación un poco incómoda, pero sigue vivo, que es lo importante, y la misión fue un éxito. Los agentes Heron y Stewart llegan a la isla y no esperaban que hubiera muchos más soldados de lo que indicaba el informe, lo que significa que habrá que buscar ayuda. Conocemos a Heinrich Lur, el objetivo de la señorita Stewart. El plan de Heron es hacer una fiesta de disfraces para liberar todo el puerto. Todos aman su fiesta excepto Lur. Ese será el trabajo de la señorita Stewart, hacer que Lur se acerque lo suficiente invitándolo a la fiesta. Para llegar a la isla, el equipo tomará la ruta más larga y así evitar cualquier buque de guerra, con un tiempo de 15 días aproximadamente. Pero hay un problema, al investigar, Heron y Stewart descubrieron que el Duquesa saldrá 3 días antes, por lo que el equipo tendrá que tomar una ruta más corta y llegar en 12 días. 2 días antes, el equipo se encuentra con un destructor británico. El capitán reconoció de inmediato al equipo, pero como están en una misión sin autorización de los superiores, serán arrestados si los atrapa su propia gente. En ese momento, aparece un submarino de guerra. El capitán los deja ir, pues ahora enfrenta a algo más importante, la destrucción. El equipo sale de inmediato. Los agentes Heron y Stewart buscan refuerzos y se reúnen con el príncipe de Fernando Po, KB, quien odia a los alemanes. Así que ayudará dándoles 10 hombres, incluyéndose. El equipo se reúne con KB y al parecer Gus March Phillips le cayó muy bien, ya que lo conocía por sus grandes logros en golf. Y el otro en el pad. El plan es hundir el Duquesa y los 2 remolques,
pero los soldados lo superan 200-5. Hay más soldados de lo esperado, pero con los hombres de KB será suficiente. Como el Duquesa está muy iluminado, Herón plantará una bomba para apagar las luces y el equipo irá remando para llenar el casco de explosivos. En menos de lo que canta un gallo, ya estarán en casa. Stewart invita a Lur a la fiesta y Herón prepara todo para que el equipo se mueva al apagarse las luces. Pero los problemas aparecen, el Duquesa fue blindado y no se puede hundir, por lo que hay que cancelar la operación. Herón se comunica con la central, informando de la situación. El primer ministro, tras descubrirse su plan por los demás comandantes, decide continuar la misión. Aunque la conexión se corta, reciben la orden de abandonar la misión. Lo único que queda es confiar en que son hombres sin ley y harán lo que les plazca sin importar lo que se les ordena. Pues la misión cambió. El plan es robar el Duquesa, colocar el explosivo en el ancla y dejarle el Duquesa a la Marina Británica. Henry y Phillips irán por el puerto para eliminar a los soldados que están patrullando. Freddy irá con el bote de KB y se encargará del submarino. Lassen, Appleyard y 2 hombres de KB se encargarán del Duquesa, acabarán con la tripulación, volarán el ancla y destruirán la comunicación. No hay ataduras, saquemos el barco de aquí. Todo va bien hasta ahora, pero la carrera comenzará cuando explote el depósito de combustible. Cada soldado de la isla irá tras ellos. Los hombres saltan el Duquesa al bote, mientras que, por otro lado, Lur se entera de que la señorita Stewart lo ha estado traicionando desde el principio, por lo que la lleva para ser interrogada. En ese momento, el depósito de combustible explota, algo que no debería pasar aún. Eso salva el pellejo de la señorita Stewart. Cada soldado de la isla va hacia el muelle, algo complicado ya que el equipo aún no estaba listo, por lo que tuvieron que improvisar rápido. Ya fuera de alcance, los soldados se detienen y las bombas instaladas comienzan a hacer su trabajo. Herón vuelve para rescatar a la señorita Stewart. Stewart, siendo amenazada por Lur, le dispara. Herón vuelve para salvar la noche, llegando a tiempo al barco y reuniéndose con los demás. Informa a la central de que la operación fue un éxito, siendo el primer ministro coronado con esta noticia, ya que iba a ser obligado a renunciar a su cargo. El primer ministro va personalmente a regañar y a felicitar, ya que esta mañana llegaron los primeros soldados americanos a tierras británicas para dar batalla en Europa, y por un milagro lograron ese cruce sin problema y limpiaron el camino para que Estados Unidos ingrese a la guerra europea, por lo que el presidente está muy agradecido. Pero, ¿qué se debe hacer con este grupo indisciplinado? Pues, desde ahora, trabajarán para él. Ojo en el límite y el otro en el palo.